Aleluya, gloria al Señor. Éxodo capítulo 15, inmediatamente después del Génesis, amado. Aleluya, es el segundo libro, ¿verdad?, de la Biblia, Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 15, verso 22 al 27. Y saludamos a esa audiencia hermosa del Señor que están ahí siempre conectados con nosotros. Esperamos que usted se goce al máximo con lo que el Señor nos ha de ministrar. Amén. Éxodo capítulo 15, verso 22 al 27. ¿Lo tiene? Dice amén. Amén. Leemos a la gloria del Señor. Amén. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que me concedas la revelación, el denuedo de la misma, para poder exponerla, Dios mío, con toda autoridad delante, Dios mío, de estos oyentes. Permite que todos podamos ser edificados a través de ella, y que mientras la predico, la unción de tu Espíritu Santo sane los enfermos, liberte a los cautivos, eche fuera a los demonios, traiga salvación al alma sedienta, Señor, y que sobre todas las cosas, Padre, esta palabra sea confirmada en nuestros corazones, para que podamos andar por ella, vivir por ella, caminar por ella, Jesús. Oh Dios mío, voy a predicar tu palabra, y lo voy a hacer para la gloria y la honra de tu santo nombre, por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Levante su manita ahí un minutito y dele la gloria al Señor. Vamos, dele la gloria al Señor. Aleluya, dele la gloria. Dile: gracias, Señor, que me vas a hablar en esta noche. Aleluya, vamos, dele la gracia al Señor anticipada. Dígale: gracias, Señor, que me vas a hablar. Gracias, Señor, que me vas a hablar en esta noche. Vamos, sube tu alabanza, sube tu alabanza, sube tu alabanza en esta hora. Gracias, Señor, que me vas a hablar. Gracias, Señor, que me vas a hablar. Y a su nombre, a su nombre, dígale que está a su lado: serás probado. Dígase: serás probado. A su nombre. Puede tomar asiento. Aleluya. Mire a ver si puede alabar al Señor ahí sentado. Aleluya. Y preste atención a lo que el Señor nos va a hablar. Amados hermanos, la historia de la nación de Israel, en cuanto al éxodo, aquella salida poderosa que tuvieron del pueblo de Egipto, la nación donde se encontraron esclavizados por un periodo extendido de más de 400 años, fue una liberación, aleluya, no pequeña en cuanto a los acontecimientos que el Señor realizó para sacarlos de esa tierra de esclavitud. Lo que el Señor hizo con la nación de Israel, estando ellos en Egipto, aleluya, son los acontecimientos más grandes que se describen, amén, a lo largo de todo el Antiguo Testamento con relación a esa poderosa liberación. Pero, sin embargo, cabe destacar que los israelitas, muchos de ellos no alcanzaron a entender la magnitud y la seriedad de lo que implica haber sido liberado por el Señor, aleluya, de esa nación de esclavitud. Y muchos de ellos tuvieron en poco la obra que el Señor había realizado. Para el Señor no fue, aleluya, muy difícil sacar con
mano fuerte y con mano poderosa a la nación de Israel, aleluya, de mano de Faraón y de los egipcios. Pero sí, aleluya, tengo que decir que para poder sacar a Egipto del corazón de Israel fue un proceso largo, fue un proceso duradero, porque ellos se habían acostumbrado ya al sistema, aleluya, al cual estaban expuestos por ese periodo extendido de más de 400 años. Es decir, la cultura de Egipto había afectado el entendimiento de los israelitas. Había afectado la forma en la cual ellos, aleluya, procesaban, amén, la información, la forma en la cual ellos se conducían, sus actitudes, aleluya, su forma, amén, de desenvolverse ante las dificultades. Todo había sido afectado por el sistema corrupto, aleluya, idólatra y pagano de Egipto. Gloria al Señor. Y ahora Dios tendría que llevarlos a ellos por todo este trayecto del desierto para comenzar a desintoxicarlos, aleluya, de todo ese sistema, amén, aleluya, ese sistema carnal, ese sistema, aleluya, incrédulo, ese sistema, gloria al Señor, que no hacía uso de la fe de la forma correcta. El Señor tendría que trabajar con ellos a lo largo de todo el desierto. Para el Señor, vuelvo y repito, fue muy fácil sacar a Israel de Egipto, pero lo que tomaría un poco más de tiempo sería sacar a Egipto y su sistema del corazón de los israelitas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por tanto, era necesario que el Señor, durante todo ese trayecto, a lo largo y a lo ancho de ese desierto, hasta el momento mismo que ellos llegaran a la tierra prometida, una tierra de la cual el Señor dijo que fluiría leche y miel, el Señor tendría que entonces comenzar, aleluya, a reformar, aleluya, desintoxicarlos de esa mentalidad que ellos tenían. Gloria al Señor, de incrédulos. El Señor tendría que probarlos una y otra y otra y otra vez, hasta el punto que llegan al sitio, gloria al Señor, de la historia, ¿verdad? Ese momento cumbre de Éxodo capítulo 14, donde el Señor, luego de haberlos sacado de allá con todas aquellas plagas poderosas, los coloca delante del Mar Rojo, donde muchos de ellos comenzaron a preguntarse: ¿y ahora quién nos va a librar? Aleluya, ¿quién nos va a salvar? Tenemos los ejércitos de Faraón que vienen tras nuestras espaldas, aleluya, y tenemos el Mar Rojo aquí. Y comenzaron a murmurar y comenzaron a sacar para afuera lo que precisamente le estoy mencionando: todo ese sistema corrupto, toda esa incredulidad, toda esa carnalidad, todo ese pecado que tenían ahí en su corazón guardado. El Señor los presentó delante de un escenario difícil y comenzó todo eso a aflorar, comenzó todo eso a salir para afuera, aleluya. Pero Moisés, que ya había sido forjado por el Señor en el desierto, que también así había sido probado, que había sido procesado, cuando se encontró en medio de aquella encrucijada, hizo lo que todo creyente debe hacer cuando se encuentra en medio de un problema, de alguna dificultad: clamó al Dios del cielo. Y cuando clamó a Jehová, recibió la respuesta de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No, hermano, el contraste entre la actitud de la nación de Israel versus la actitud del líder Moisés era, aleluya, una actitud totalmente distinta, porque había sido un hombre forjado en el desierto, formado por la poderosa mano de Dios. A su nombre sea la gloria. Y cuando se enfrentó al mismo escenario, aleluya, hermano, estaban delante del mismo Mar Rojo, aleluya. Moisés estaba viendo exactamente lo mismo que estaba viendo el resto de la nación, pero lo estaba viendo desde otra perspectiva, lo estaba viendo con otros ojos, lo estaba viendo con otro entendimiento, aleluya. ¿Por qué? Porque había sido forjado en el desierto, había sido procesado por el Dios del cielo, había sido, aleluya, hermanos, amén, gloria al Señor, cambiado en su carácter, su conducta, sus actitudes, totalmente cambiado por el Dios del cielo. Y allí el Señor los probó, y dice la Biblia que estando delante del Mar Rojo, Moisés clama, el Señor abre el Mar Rojo en medio de ellos, y ellos comienzan, aleluya, a pasar en seco a través de todo aquel lugar. La Biblia dice que una vez ellos pasan en seco, entonces Faraón, junto a toda su carrera
carrocería, caballería que venía detrás, todo el ejército. Aleluya, la Biblia dice que sucumbieron ahogados allí en medio de aquel mar rojo, porque el Señor volvió a unir las paredes del mar rojo que estaban divididas, y allí ellos colapsaron, se hundieron, se ahogaron. El Señor se lo había dicho a Moisés, le dijo: aleluya, ese ejército que tú ves hoy, aleluya, nunca más, para siempre lo veré, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué tremendo! Una victoria grande, una victoria tremenda, algo nunca antes visto por la nación de Israel y tampoco, mucho menos, por los egipcios. Una hazaña grandiosa, poderosa, aleluya, que se supone que hubiese surtido un efecto en el corazón de los israelitas. Se supone que ante un hecho tan grandioso, tan espectacular como aquel, se supone que eso hubiese surtido un efecto en el corazón de los israelitas, que ellos vieran la grandeza del Dios que los había sacado de Egipto, y que de ahí en adelante ellos se volvieran en fidelidad, en fe, en obediencia, en una confianza plena en el Señor, porque fue grande lo que el Señor hizo. El Señor no hizo cualquier cosa con la nación de Israel. Sin embargo, usted me diría, si yo le digo en esta noche que pasados 3 días de haber visto aquella maravilla de parte del Señor, el pueblo nuevamente se volca en una actitud, aleluya, soberbia, una actitud negativa, no solamente al Señor, sino también al líder Moisés, a su nombre. Mire, amado hermano, si algo tenía que entender Israel, era que el haber sido liberado de Egipto no los iba a eximir, no estarían exentos de que de ahí en adelante el Señor comenzara un trato de tú a tú, personal, para purificar el corazón de ellos como, aleluya, pueblo escogido del Señor. Ellos tenían un mal concepto acerca de la liberación que Dios había hecho con ellos. Y yo quiero decirle, hermano, que en ocasiones nosotros somos muy semejantes a la nación de Israel. Pensamos que el simple hecho de nosotros haber sido liberados del poder del pecado, aleluya, el simple hecho de haber sido rescatados por la mano poderosa del Señor, habiéndonos bien sacado del mundo para traernos de las tinieblas a su luz admirable, aleluya, es indicativo de que ya el proceso se llevó a cabo en nosotros. Yo tengo que decirle que no, aleluya, desde el momento que usted fue salvo, desde el momento que usted recibió liberación, desde el momento que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, usted está en las manos del Señor, siendo, escuche bien, continuamente probado por Él, porque el Señor va a llevar a cabo el mismo proceso que llevó con los israelitas. Dios lo va a llevar a cabo contigo también. Dios tiene que sacar para afuera, aleluya, todo ese pecado. Dios tiene que sacar para afuera todas esas malas costumbres. Dios tiene que sacar para afuera, aleluya, todo ese sistema de pensamiento con el cual tú fuiste programado mientras no servías al Señor. El Señor lo va a sacar para afuera, aleluya. Te van a poner un sistema operativo nuevo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Por qué? Porque en el momento de la salvación en adelante es la voluntad del Señor que tú comiences a ver las cosas desde su perspectiva y no desde tu propio entendimiento. A su nombre. Israel no había entendido que el hecho de que habían sido liberados por la mano del Señor los pondría ahora mismo en esas mismas manos para ser probados continuamente, constantemente. Porque aquí dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, que el mismo Dios que nos ha salvado, aleluya, Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Dígale al que está a su lado, aleluya, yo estoy en una construcción continua. Dígase, estoy en una construcción continua.
Dios está llevando a cabo una obra en mi corazón. Dios está llevando una obra a cabo en mi vida. Dios está llevando a cabo una obra en mi interior. Dios me está cambiando continuamente. A su nombre, gloria. Aleluya, porque Dios tiene que descontaminarnos y sacar de nosotros toda aquella pudredumbre. A su nombre, gloria. Todo lo que está podrido, todo lo que nos sirve, todo lo que se parece a Egipto, todo lo que se parece al mundo, todo lo que se parece, aleluya, a las malas costumbres y malos hábitos de allá del mundo. Dios te tiene que descontaminar de todo eso. Y Dios lo iba a probar de continuo. ¿Y sabe qué? Dios no ha cambiado en su forma, aleluya, de realizar las cosas. De la misma forma que Israel sería probado una y otra vez, a ti y a mí nos van a estar probando constantemente. Hasta que nosotros no logremos entender esto, hermano, no vamos a cambiar nuestra actitud frente a las dificultades o las situaciones que nos vengan a la vida diariamente, hermano. Cuando nosotros vemos, aleluya, la prueba como algo negativo, cuando vemos la prueba como una maldición, como algo que viene para destruirnos, aleluya, nosotros no vamos a lograr crecer. Estaremos todo el tiempo dando, aleluya, vueltas en el mismo círculo vicioso, sin crecer, sin desarrollarnos en Dios. Pero cuando usted comience a entender que tu vida está en las manos de aquel que te salvó y que te liberó del poder del pecado, tú comienzas a comprender que de ahí en adelante tú vas a ser probado todo el tiempo. Mira, amado, aleluya, lamentablemente muchos tienen la idea de que todo lo malo que sucede a su alrededor es producto del diablo. Yo tengo que decirte algo en esta hora: no todo es producto de Satanás, no todo es producto del diablo, no todo viene como un ataque. En ocasiones es Dios mismo poniéndote frente a dificultades y situaciones, hermano, aleluya, que te chocan, gloria al Señor, que te incomoda. ¿Sabe para qué? Aleluya. Para que salga para afuera y para que aflore lo que hay internamente, lo que nadie puede ver con facilidad, pero que Dios sabe que está ahí. Lo que tú tienes muy oculto en lo profundo de tu corazón, pero que Dios sabe que está ahí. Aleluya. Dios te pone frente a situaciones como esa para que te sirvan como un espejo. Aleluya. Y tú comiences a ver, amén, dónde es que estás corto, dónde es que estás deficiente, dónde tienes que ajustarte, dónde tienes que aplicarte, dónde tienes que corregirte, dónde tienes que disciplinarte. A su nombre. Dígale que está a su lado: serás probado. Serás probado. Ahora, ¿qué significa ser probado? Porque esta expresión, amado, escuche bien, la encontramos en estos pasajes que acabamos de leer. Dice la Escritura que el Señor los llevó a este lugar donde las aguas eran amargas. Ellos le pusieron por nombre Mara, que significa amargas. Y dice la palabra del Señor que allí los probó el Señor en el verso 25. Es decir, que Dios tenía un propósito. El propósito, luego de ese camino de 3 días, de haber visto su gloria allá en el Mar Rojo, el propósito de Dios era comenzar de forma inmediata. Y para nosotros eso no es casualidad, porque recuerde algo: ¿cuál fue la actitud que ellos mostraron frente a la dificultad del Mar Rojo? Murmuraron, se quejaron, y muchos de ellos pensaron hasta volver para Egipto. ¿Se oye o no se oye? El Señor vio todas esas actitudes al otro lado del mar. ¿Usted se cree que el Señor se iba a quedar de brazos cruzados y los iba a dejar ahí al garete? Que ellos sigan con su berrinche, que ellos sigan siendo unos malcriados, que sigan murmurando, que se sigan quejando, que sigan con todos esos malos hábitos. No, el Señor de manera inmediata le dio un espacio de 3 días para que ellos reflexionaran, aleluya, del evento tan grande de liberación que el Señor hizo allí en el Mar Rojo. Pero a los 3 días el Señor dijo: yo tengo que meterle mano a esto. Y la forma en la cual yo voy a meterle mano a esta conducta inapropiada que ellos mostraron al otro lado del mar, aleluya, llevándolo a la amargura. Ay, papá, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Los voy a llevar a Mara, aleluya, en lugar de amargura. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y allí los probaré yo. Y probar significa someter a dificultad a alguien para probar sus cualidades. Probar significa someter a la dificultad a alguien
para probar sus cualidades. No porque el Señor no te conozca, no porque el Señor no me conozca. La Biblia dice que aquí, que todavía no está la palabra en nuestra lengua, y aquí que Jehová la conoce todo. Dios conoce las intenciones del corazón, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce absolutamente todo. Pero el propósito de todo esto, aleluya, es que nosotros podamos entender dónde nos encontramos espiritualmente. Y Dios va a utilizar, como dije ahorita, aleluya, situaciones que te pondrá de frente y serán como un espejo, van a reflejar lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de mí. Y el Señor luego mostrará su gloria para que nosotros nos postremos y nos humillemos ante Él, reconociendo su grandeza, su santidad, y que nos volvamos al temor de Jehová y digamos, aleluya, gloria al Señor. Hay áreas de mi vida que tienen que ser renovadas, que tienen que ser cambiadas. Hay áreas de mi vida que yo tengo que rendir, que tengo que humillar, que tengo, aleluya, que entregarle a Dios, porque tengo que ser probado. A su nombre. Hizo el Señor 3 días después de haber visto gloria. El Señor no se quedó con eso. Aleluya. En ocasiones nosotros pensamos, y voy a romper un argumento que muchos de ustedes tienen. En ocasiones usted piensa que el mero hecho de que usted le haya pedido perdón al Señor por alguna falta que usted haya cometido, eso significa que el Señor no te va a confrontar con lo malo que tú hiciste para corregirte más adelante. Gloria a Dios. No hay amenes aquí. Mire, amado hermano, a veces tenemos un entendimiento errado en cuanto a estos pasajes que hablan acerca del pecado y de la confesión del mismo. A veces pensamos que por el mero hecho de yo confesar mi pecado ante Dios y que Dios me perdona y que Él, como dice Isaías, toma, aleluya, mis rebeliones y mis pecados y los tira tras sus espaldas y nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. A veces nosotros llegamos a pensar y tenemos la idea, hermano, errada de pensar que Dios nunca nos va a confrontar con ciertas actitudes y con ciertos pecados que nosotros hemos cometido, aleluya, para ir modificando, transformando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro corazón. Es decir, Dios te perdona, pero en ocasiones Dios tendrá que permitir las consecuencias por tu pecado. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Dios te perdona, nunca jamás se vuelve a acordar de ese pecado, es decir, no te acusa por el mismo, pero en ocasiones Dios va a permitir que las consecuencias de tu pecado te alcancen para que a través de dichas consecuencias, aleluya, tú comiences a ser descontaminado y purificado por esa misma prueba. Le pongo un ejemplo muy claro y muy sencillo. Tenemos el rey David. El rey David tenía todo lo que él quería a la mano. Tenía un reino, tenía poder, tenía mujeres. ¿Qué no tenía David? Pero él se antojó ¿de quién? De Betsabé. Se asomó por el terrado, miró para donde no tenía que mirar, la vio hermosita bañándose, dijo, yo quiero esa mujer. Le dijeron, esa mujer es de Uría Eteo. Tú no puedes, no, aleluya, no te es lícito estar con esa mujer. ¿Qué le hizo? Secretamente la mandó a buscar. Dice la escritura que se llegó a ella, tuvo relaciones con ella. Y de esa relación de adulterio, la Biblia dice que salió, aleluya, esta mujer embarazada. Y dice la palabra del Señor que lo que él había hecho en oculto, el Señor ahora lo declararía en público, abiertamente. La casa de David, aleluya, se enteraría, los hijos de David se iban a enterar, se iba a enterar el mundo y todo el mundo. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? Incluso esa criatura, aleluya, que había concebido Betsabé, dice la escritura que ella lo perdió. Es decir, cuando él se humilló y cuando él le pidió perdón al Señor, ¿el Señor lo habrá perdonado? Claro que el Señor lo perdonó. Claro que el Señor tuvo misericordia de él. Claro que el Señor estaba dispuesto a restaurarlo.
Pero ahora el Señor iba a tener que emplear una forma distinta, que no era la original y no era lo que el Señor tenía en mente hacer con él de primera instancia. Ahora el Señor tendría que purificarlo a través de las consecuencias del pecado, a través de las consecuencias de su mal obrar, a través de las consecuencias. Y eso llevó a David de ahí en adelante a vivir una vida de profunda humillación, porque cada vez que se presentaba una consecuencia por su pecado, él volvía nuevamente a humillarse ante Dios. Y aunque Dios ya lo había perdonado, él reconocía que necesitaba ser purificado. Él decía: oh Señor, examina mi corazón y mira si hay camino de perversidad en él. Límpiame, aleluya, y déjame blanco. Gloria al Señor. Límpiame, déjame blanco como la nieve, límpiame con hisopo, límpiame y déjame puro. Las consecuencias lo alcanzaron. Pues parece que el pueblo pensó que lo que ellos habían hecho al otro lado no los iba a alcanzar. El Señor dijo: yo no me quedo con nada de nadie. Hay cositas que tú has hecho y que yo he hecho, que tú piensas que eso se quedó en nada. Su nombre. Que tú piensas que eso, ya el Señor me perdonó, ya no, olvídate. Hay cositas que si Dios entiende que te las tiene que presentar en el camino para purificarte, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios los llevó a Mara, dice la Escritura que ellos sintieron sed. Y cuando fueron a beber aguas, de aquellas aguas, no pudieron beberlas porque aquellas aguas eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces, inmediatamente, el pueblo comenzó a mostrar las actitudes de las que le vengo hablando frente a esa dificultad y frente a la necesidad del agua en aquella región llamada. La Biblia dice en el verso 24 que el pueblo inmediatamente comenzó a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? El pueblo de forma casi inmediata se vieron ante una necesidad. Y hermano, escuche, la actitud inmediata frente a la necesidad fue comenzar a renegar, comenzar a murmurar. En ocasiones Dios tiene que ponerte de frente a la necesidad para ver de qué manera tú vas a responder ante ella. En ocasiones Dios te va a poner de frente a necesidades. No porque no te ame, no porque Él no tenga cuidado de ti, no porque Él no quiera suplirte, no porque Él no quiera obrar en tu vida, no porque Él no quiera hacer algo a favor tuyo. Es que Dios entiende que ante la necesidad del agua, ellos tenían una necesidad espiritual que era apremiante. Había necesidad, aleluya. Gloria al Señor. A veces Dios te pone frente a la escasez, aleluya, que es una necesidad. Necesitamos economía para poder, aleluya, traer el sustento a nuestra casa. Necesitamos economía para poder, aleluya, llevar a cabo, hermano, para el sostenimiento, el mantenimiento diario. Pero en ocasiones Dios identifica que hay una necesidad mucho más apremiante, espiritualmente hablando. ¿Y qué Dios hace? Que utiliza esa necesidad económica, esa necesidad, aleluya, que te está quejando para suplir una interna de la cual tú no te has dado cuenta que estás carente. Su nombre. Y Dios nos pone frente a la necesidad que Dios hizo. Vamos a llevarlo. Yo sé que tienen sed. Ellos van a llegar a este lugar, pero cuando vayan a tomar, las aguas van a estar amargas. ¿Cómo ellos van a responder a él? Hermano, nuestro Dios, escuche bien, es un Dios intencional. Dios no hace nada por hacerlo. Dios no hace absolutamente en tu vida y en la mía por el mero hecho de hacerlo. Cuando Dios hace las cosas en tu vida y en la mía, lo hace con un propósito supremo, mucho, aleluya, más alto que nuestro entendimiento. Cuando el Señor permite situaciones en tu vida y en la mía, Dios las permite por un bien mayor, que va a tener como resultado un crecimiento y una purificación espiritual en nuestras vidas. Su nombre.
Y esta fue la actitud del pueblo. Comenzaron a murmurar. Santo. 3 cosas hizo el pueblo allí. Escuche bien. Número 1, Gloria a Dios. la actitud del pueblo ante las aguas amargas. Gloria a Dios. Sacó para afuera, evidenció lo rápido que ellos se habían olvidado, número 1, de la obra que Dios había hecho 3 días atrás. Yo le voy a decir algo aquí, aleluya, y bueno, si usted se va enchismado, voy a clamar para que Jehová Amado sea los Dios. redarguye. Santo. Pero yo noté hoy que la actitud de algunos de ustedes aquí no es la misma actitud del domingo pasado. Aleluya. Santo. Amado sea Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Yo noté en algunos aquí hoy que su alabanza y su disposición para alabar a Dios en esta noche, aleluya, no se parece en nada a la actitud que tú tenías, aleluya, hace 6 días atrás. Gloria a Dios. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. 3 días nada más habían pasado y la actitud de este pueblo cambió rotundamente. Le voy a decir más. Santo. Cuando ellos fueron liberados de allá, de Faraón, del Mar Rojo, el capítulo 15, ellos se dedicaron a cantar cánticos al Señor, Santo Dios. a exaltar la grandeza y el poderío de Jehová. ¿No me creen? Miren, aquí está. Cántico de Moisés y de María, pero junto a Moisés y a María estaba el pueblo adorando también. Gloria a Dios. Escuche bien. Y cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza. Él es mi cántico. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo lo alabaré. Dios es mi Padre. Lo voy a enaltecer. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese pueblo que hace 3 días atrás estaban alabando, estaban reconociendo la grandeza, la magnificencia de Dios, cuando se vieron ante la necesidad, ahora estaban pensando cómo volvemos para atrás, cómo volvemos a Egipto. Aleluya, estaban hastiados, estaban aborrecidos, estaban renegando en medio de su proceso. Aleluya. Lo que me llega a mí a concluir que qué cambiante nosotros somos. Vive Dios. Qué cambiante. Que mucho, como dicen los dominicanos, que mucho, aleluya, estamos nosotros divariando Vive Cristo. Aleluya. nuestras actitudes. Santo. Su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gente, gloria al nombre del Señor, que cuando Dios muestra su gloria y su poder, olvídese, aleluya, su alabanza llega al tercer cielo, aleluya, vía WhatsApp. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Pero comienzan los días, comienzan los problemas, los afanes, las dificultades, comienza todo, aleluya, a llegar a nuestra vida y comenzamos a condicionar nuestra alabanza, comenzamos a condicionar nuestro culto, comenzamos a condicionar nuestro servicio, comenzamos a condicionarnos, aleluya, a nuestro entorno y se nos olvida lo que Dios hizo hace 3, 4, 5, 6, 7 días atrás, hace un mes atrás, aleluya. ¿Por qué somos de corta memoria, hermano? ¿Por qué se nos olvida tan fácilmente lo que Jehová ha hecho a favor nuestro? Aleluya, no, reprenda el diablo, olvídate por un momento de tu necesidad y comienza a darle gloria al Dios que te libró en el pasado, porque el Dios que te libró hace días atrás es el mismo Dios que te va a librar hoy, que te librará mañana, que te librará el año que viene. Dios lo va a hacer. Su actitud mostró que se olvidaban rápidamente de las victorias previas entregadas por el Señor. Número 2, su alabanza era de corta duración. Santo. Su alabanza estaba condicionada Santo. a su circunstancia. Gloria a Dios. Su alabanza era una alabanza meramente emocional, Gloria a Dios. basado en su sentir del momento. Poderoso es Dios. Hay gente que adoran y alaban al Señor de acuerdo a cómo se siente. Aleluya. Es que me siento así, me siento así.
Eso, aleluya, lo que habla es de ser gobernado y dominado por nuestras emociones. Mi alabanza no puede estar condicionada a cómo yo me estoy sintiendo. Mi servicio no puede estar condicionado a cómo yo me estoy sintiendo. Mi alabanza no puede ser una de corta duración. Mi alabanza debe ser, aleluya, una alabanza duradera, de mucha duración, de larga duración. De hecho, mi alabanza debe ser mi estilo de vida. Así que muchos de los que adoraron allí, cuando Moisés y María estaban llevando a cabo aquel cántico, muchos alabaron, pero alabaron de la boca para afuera. Muchos alabaron y alabaron por la emoción del momento. Muchos alabaron y alabaron, aleluya, movidos, gloria al Señor, por, aleluya, por el ambiente que había de júbilo, de victoria. Sin embargo, fue una alabanza de muy corta duración. Y número 3, que fue lo próximo que hizo este pueblo, su actitud frente a la amargura de las aguas de Mara comenzó a sacar para afuera la desconfianza que ellos tenían hacia su líder Moisés. La confianza que ellos habían mostrado en un momento dado se vio desvanecida por completo ante la necesidad que estaba de frente a ellos. Es decir, todo lo antes mencionado se esfumó. Todo aquel júbilo, toda aquella alabanza, toda aquella obediencia, todo aquel, aleluya, entrega que tenía para el Señor, se esfumó de un momento a otro. Su incredulidad comenzó a salir a flor de piel y ellos comenzaron a mostrar esa actitud. Pero escuche bien, esa actitud revelada ante el líder Moisés y ante los ojos de Jehová que los había llevado allí para probarlos, no tenía como propósito humillarlos, no tenía como propósito hacerles sentir mal o destruirlos, tenía como propósito que ellos pudieran ser redargüidos y entender: esta forma en la cual me estoy conduciendo no es la forma correcta. Y por eso este mensaje también tiene este propósito. Por eso hablo claro, sin tapujos, y hablo acerca de las actitudes cambiantes de algunos de ustedes en el culto. Porque el propósito es, aleluya, precisamente que al igual que Israel fue puesto delante de sus actitudes para que reconocieran dónde estaban deficientes, aleluya, la palabra del Señor está siendo expuesta en esta noche. Para que tú logres identificar dónde tienes que corregirte, dónde tienes que perfeccionarte, dónde tienes que enderezarte. A su nombre. Ahora vemos la actitud de Moisés, que era una actitud diferente. ¿Cuál era la actitud de Moisés? Esa que los dos de nuevo están frente al mismo escenario. Si ellos tenían sed, lo más probable y lo más lógico es pensar que Moisés estaba cediendo también. ¿Sí o no? Es lo más lógico. Todos estaban caminando el mismo trayecto. Estaban expuestos a las mismas condiciones climáticas. Estaban cogiendo sol. Llevaban 3 días caminando. Estaban sudados. Estaban, aleluya, con los pies cansados. ¿Tendría sed Moisés? Sí, tenía sed igual que ellos. Pero su actitud frente a la necesidad fue distinta al resto del pueblo. Nombre. Dice el verso 25 que cuando, aleluya, Moisés escuchó al pueblo murmurar y quejarse, Moisés comenzó a hacer lo que sabe hacer un buen cristiano. Comenzó a clamar. Frente a la necesidad, comenzó a clamar. Aleluya. Hay situaciones donde Dios nos va a poner, hermanos, situaciones tensas,
situaciones incómodas, situaciones amargas. Santo. Alabado. Pero tú no tienes que responder necesariamente como todo el mundo reacciona. Tú no tienes que comportarte necesariamente como todo el mundo se comporta. Tú puedes marcar la diferencia. Dígale que está a su lado, yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a marcar la diferencia. Si más nadie quiere alabar, yo voy a alabar a Dios. Si más nadie quiere ser obediente, yo voy a ser obediente a Dios. Si más nadie quiere darle culto a Jehová, yo allá ellos, yo le voy a dar culto a Jehová. A su nombre. Si la gente se quiere dañar, Santo Dios. si la gente quiere cambiar chinas por botella, los entendidos entenderán. Santo. Allá ellos. Santo Dios. Pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y Moisés comenzó a clamar a Jehová, porque él sabía que el Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, el Dios que lo llamó a él en el desierto, el Dios que le dijo a él, extiende tu mano ahora sobre el mar, y que hizo que él caminara en seco, amén, a través de aquel mar rojo dividido, era el mismo Dios que ahora iba a suplir su necesidad. Note que la actitud de Moisés no era una actitud divariante, cambiante ni circunstancial. Era una actitud y un carácter de firmeza, no en pese a las dificultades que se le presentaban a diario. Gloria a Dios. Santo. No cambiaba. Santo Dios. Lo más que le gusta al diablo es un cristiano inestable. Gloria a Dios. Santo. El diablo se goza con los cristianos inestables. Para él son un circo. Santo. Para él son puro entretenimiento. Gloria a Dios. Él se goza viendo, aleluya, la inestabilidad en nuestras vidas. Santo. ¿Por qué? Aleluya, porque teniendo nosotros un Dios tan grande, teniendo nosotros la revelación perfecta que es la palabra de Dios, el diablo se goza viéndote turbado. El diablo se goza viéndote, aleluya, todo el tiempo. Gloria al Señor, con ese doble ánimo. Aleluya. El diablo se goza. Amén, cuando te ve. ¿Usted cree que al diablo le molesta que tú levantes las manos hoy aquí domingo y que el resto de la semana te olvidas de Dios? Es más, aleluya, el diablo está esperando que tú salgas de este culto y está diciendo, eso se le pasa ahorita. Aleluya. A su nombre. Gloria. Esa alabanza, eso se le pasa ahorita. Santo. Esas ganas de adorar, eso se le va ahorita. Aleluya. Deja que yo le forme un problema en el trabajo. ¿Cuántos alaban a Dios? Deja que yo le forme un problema en la casa. Deja que yo le monte un problema con los hijos. Aleluya. Que se le van a ir las ganas de adorar. Pero Moisés no era así. Moisés tenía un carácter firme, constante. Cambiaban las dificultades, cambiaban las necesidades, pero Moisés tenía la misma actitud. A su nombre. Mire, amado hermano, Moisés clamó. ¿Y sabe qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, ¿yo qué? Yo te responderé. A veces no vemos la respuesta de Dios porque no clamamos. Estamos quejándonos todo el tiempo. Estamos todo el tiempo, aleluya, hermanos, con palabras negativas, viendo solamente lo negativo. Gloria al Señor. Y Dios te dice, cuando tú cambies de actitud, cuando tú cambies esa actitud negativa por una actitud, aleluya, de oración, de clamor, de intercesor, vas a comenzar a ver respuesta de arriba. Aleluya. Mira qué cosa. Aquellos quejándose, él se pone esquinita, comenzó a clamar. Y la solución para el problema estaba allí al lado de ellos. Ellos simplemente no se habían dado cuenta. Jehová le habló a Moisés y Jehová le mostró un árbol. Dice la Biblia que Moisés tomó de aquel árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora, naturalmente, no existe ningún árbol sobre la faz de la tierra que tú lo tires allí en mar chiquita y las aguas se pongan dulces.
No hay ningún árbol que exista con esas cualidades. Definitivamente lo que Moisés estaba llevando a cabo por mandato de Jehová no era otra cosa que un acto milagroso. Y note esto porque yo leía esto, ¿verdad? En mi devocional, leyéndola, ¿verdad? Ya voy por Éxodo, leyendo la Biblia en un año. Y mientras leía, el Señor me detuvo en estos pasajes anoche. Y Dios me dio un pensamiento. Mire esto. Cuando usted y yo le creemos al Señor, cuando usted y yo tenemos la actitud correcta, Dios es capaz de convertir nuestras experiencias más amargas en los milagros más dulces y sublimes que usted jamás haya experimentado. Dios me dijo eso anoche. Me dijo, cuando tú pones tu esperanza, tu confianza en mí, cuando tú eres obediente y tú muestras la actitud correcta, yo soy capaz de convertir tus experiencias más amargas en el más dulce y sublime de los milagros. Y con algo tan sencillo como lo era un pedazo de palo, un pedazo de árbol, el Señor llevó a cabo la sanidad de aquellas aguas para que su pueblo pudiese sustentarse. Todo porque hubo un hombre que mostró una actitud diferente, marcó la diferencia, marcó y estableció una pauta distinta. Un hombre que clamó, y cuando usted clama, hermano, usted tiene conexión directa con el Padre, y el Padre te responde, y el Padre te da luz acerca de lo que tienes que hacer. Y la Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, que es la capacidad para poder resolver problemas, dice que la pida a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Aleluya. Este hombre clamó porque él no tenía, humanamente hablando, nada que hacer. Imagínese usted, las aguas estaban amargas. ¿Qué humanamente hablando Moisés podía hacer? No podía hacer nada, porque entonces él fue ante aquel que todo lo puede, clamó a Jehová del cielo, le dijo: Jehová, tenemos sed, tenemos necesidad, ¿qué tú vas a hacer con esto? Y Jehová le dijo: no hay problema, aquí no hay azúcar, alaba la gloria, aquí no hay, amén, una maquinaria para descontaminar el agua, pero yo que fui el que lo creé todo, te digo, toma ese palo, tíralo en el agua y esas aguas se van a sanar. Una santa a la zona. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Porque hubo un hombre que se atrevió a mostrar una actitud distinta, diferente. A veces el Señor nos tiene que llevar a la amargura para sacar de allí la experiencia más sublime y más dulce que tú te puedas imaginar. Si yo le voy a hablar ¿verdad?, en un sentido personal, yo tengo que decirle que, aleluya, todos pasamos por momentos amargos, por momentos súper incómodos, amargos, que uno no quiere jamás pasar. Yo le diría que en mi vida el momento más amargo que yo he tenido que pasar ha sido la pérdida de mi padre. Ha sido el momento más amargo que yo he vivido en toda mi vida. Yo he pasado experiencias negativas como la pasa cualquiera. Pero ese es lo particular. Ese es lo particular. Ha sido la experiencia más dolorosa, más amarga, la experiencia más, diría yo, que más me ha marcado, ¿verdad?, de una forma profunda. Pero por otro lado, en medio de esta experiencia amarga, también he podido ver el consuelo, he podido ver los detalles de Dios, he podido ver la providencia de Dios, he podido ver cómo Dios de alguna manera u otra sigue obrando y sigue teniendo cuidado tanto de mí como de mi familia. Y esa experiencia que en primera instancia es una experiencia amarga, que te saca lágrimas, que a veces te lleva a preguntarte tantas cosas,
experiencia amarga, el Señor también me ha llevado a tener los momentos, aleluya, con el Espíritu Santo más agradables y más trascendentales, y que me han marcado de una forma, aleluya, en las cuales yo nunca jamás había experimentado, porque de lo amargo Dios puede sacar algo dulce. De esa experiencia que te marca, aleluya, una experiencia incómoda, amarga, Dios puede sacar algo, aleluya, algo bueno Dios puede hacer. Aleluya. Experiencias. Y mire, y si me está viendo, que Dios lo bendiga, mi amado hermano y compañero de trabajo Samuel. A mi compañero en estos días le dieron la noticia de que dio positivo al virus. Pero estando él aislado en su cuarto, lejos de su familia, en su propia casa. Eso fue el jueves, si no me equivoco. Su papá falleció en el cuarto de su casa. No tuvo la oportunidad que tuve yo, estando en su propia casa, por la enfermedad del COVID. Y yo meditaba en todo esto porque yo tuve que pasar la experiencia de perder a mi papá, que todos en un momento dado lo van a tener. Gloria a Cristo. Pero el Señor ha tratado conmigo, ha tratado con mi corazón, ha tratado, ¿verdad?, en todo este asunto. Y en el día de ayer yo podía hablarle a él con una fluidez. Yo podía hablarle con una confianza, yo podía hablarle tan tranquilamente acerca del consuelo del Señor, cómo Dios fortalece. Que la esperanza más grande que nosotros tenemos es que murieron en Cristo. Y que en un futuro no muy lejano ellos serán resucitados para recibir al Señor en los aires. Y yo decía, wow, de esta experiencia amarga, el Señor está sacando algo dulce. De esta experiencia amarga, el Señor está sacando algo que va a redundar en un bien y en la edificación del cuerpo de Cristo, porque Él es mi hermano en Cristo. Y está pasando por una situación, ¿verdad?, difícil. Mire, no es casualidad que el apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, dijo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Fíjense, de toda consolación. Si hay alguien que entiende por lo que tú y yo pasamos, es Dios. Si hay alguien que tiene autoridad para intervenir en cualquiera sea tu necesidad, es Dios, porque Él es el Padre de misericordia y de toda consolación. No hay problema, no hay dolor, no hay amargura, no hay vacío, no hay quebranto que Dios no pueda consolar. Porque Él es el Dios de toda consolación. Dice, y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a cualquiera que también está en tribulación. ¿Cómo podemos hacer eso? Por medio de la consolación con la cual nosotros hemos sido consolados por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí en esos textos, en esos versos? Que de situaciones amargas, de situaciones difíciles, de situaciones complejas que nos causan dolor, de ahí Dios puede sacar experiencias de consuelo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, así también por el mismo Cristo va a abundar nuestra consolación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? De las experiencias negativas, de las experiencias amargas de la vida, Dios es capaz de sacar experiencias positivas, buenas, que te marquen para bien.
Cuando nosotros pasamos por esta situación, ¿verdad?, de la pérdida, si hay algo que a mí me sorprendió muchísimo, fue la cantidad de llamadas, de mensajes, la cantidad de personas que dijeron presente, gente que yo ni me imaginaba, gente que yo no pensaba, gente que hacía años que yo no veía. Cuando se enteraron de la noticia de lo de mi papá, aparecieron. Y las palabras de consuelo y las palabras, ¿verdad?, de aleluya, de ánimo, no faltaron en todos esos días. Esos días, ¿verdad?, que son los más difíciles, esos primeros días. No faltaron, hermano. Y eso a mí me dio una fortaleza. Porque todas estas bondades que tienen los hombres para con nosotros no son otra cosa que la obra misma de Dios en el corazón de ellos. A veces hay gente que va a estar para ti en momentos de dolor y de aflicción que tú no te imaginas. Aleluya, y que mucho menos ellos se han dado cuenta que es Dios mismo que está trabajando con ellos para consolarte a ti. Experiencias amargas. Entonces Dios los tuvo que llevar a ellos a las aguas amargas para de allí sacar un milagro sublime, un milagro, aleluya, que los marcaría de manera profunda y convirtió en aquellas aguas, aleluya, aguas que se podían tomar. A su nombre sea la gloria. Dios nos va a llevar a experiencias amargas, hermano. Dios nos va a llevar a experiencias amargas. Dios permitirá en ocasiones que estemos enfermos. Dios lo va a permitir muchas veces. Dios va a permitir muchas veces que te falte, que no tengas recursos para suplir tus necesidades. Dios va a permitir muchas circunstancias en tu vida y en la mía muchas veces. Y Dios lo va a hacer precisamente para que abunde por medio de Cristo la consolación. Para que veas que son más los que están contigo. Porque yo les voy a decir algo, cuando todo está bien, a veces uno no tiene, ¿verdad?, como que no le hace falta que alguien esté ahí porque todo está marchando bien. Pero cuando tú estás en la necesidad y cuando tú estás pasando por el desierto, por el momento duro, ahí es donde usted dice, ¿dónde están las manos amigas? ¿Quién me ayuda hoy? ¿Quién está conmigo? ¿Quién me abraza? ¿Quién ora conmigo? ¿Quién llora conmigo? En esos momentos, hermanos, donde, aleluya, el amor de Cristo se crece en medio de la iglesia. La compasión comienza a aflorar en medio de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y es por eso, hermano, que Dios en ocasiones nos va a llevar a la amargura. Pero ¿qué fue lo próximo que el Señor hizo? Mire, luego de que este hombre tomó el árbol, lo tiró en las aguas se endulzaron y dice la Biblia que todos entonces comenzaron a saciar su sed. Tomaron de aquellas aguas. Y gracias Señor que me estás dando esto ahora. Piensa que la actitud positiva de Moisés, la fe, la obediencia de Moisés, resultó en un bien común para todos. Porque el Señor le dijo, tira ese árbol y coge una cantinflora y bebe tú solo. No, ¿verdad que no? Tira el árbol allí. Y por su fe, su obediencia y su actitud positiva, el resto que estaba a su alrededor se beneficiaron. Santo. Es decir, hermano, que esto tiene un impacto no solamente en nuestras vidas, sino que tiene un impacto también en la vida de los que nos rodean. Aleluya. Aleluya. Por eso los que crían, los que tienen hijos, sean pequeños, adolescentes, lo que sea. Si hay algo que tu hijo va a imitar, no es lo que tú le dices, sino lo que tú le modelas. No es lo que tú dices, no es lo que tú expresas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Muchas veces eso se va a quedar en bla, bla, bla. Ellos van a hacer lo que te ven a ti hacer. Lo que te ven a ti modelarle. Lo que te ven a ti, aleluya, hacer, ejecutar tu conducta, tu desempeño en el Señor. Eso es lo que ellos van a hacer. Tú puedes matarte ahí dándole cotorra y aconsejándole y decirle esto es así, esto es lo malo, esto es lo bueno, a Dios hay que temerle, a Dios que... Pero si tú no le modelas con tu conducta,
Sé tú el hombre o la mujer de Dios que tú quieres que tu hijo o tu hija sea en el futuro. Ellos no van a hacer otra cosa que no seas tú en tu casa. Su nombre. Tienes que modelarse. Este hombre, como un líder de Dios, le modeló al pueblo la actitud correcta frente a la necesidad. Y por último, el Señor, allí, habiendo sido probados, el Señor le dio leyes, estatutos, preceptos. Escucha bien esta parte, porque está muy interesante. Después de que las aguas fueron endulzadas, después de haber sido probados, Moisés les dijo: si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieren lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. En ocasiones nosotros tenemos un entendimiento acerca de los mandamientos, las instrucciones que Dios nos da como cosas que vienen para restringir nuestra libertad. Yo quiero decirle que es todo lo contrario. Fíjense que la cura que Dios le está dando ante esa actitud arbitraria que ellos están mostrando, una actitud soberbia, siendo murmuradores, Dios le da como medicina su ley. Estatutos, preceptos, su ley. Comienza a hablarle acerca de lo que va a tener como resultado sanidad y preservación de su vida, y ninguna de las enfermedades que fue enviada a los egipcios va a poder tocarlos a ellos. Fíjense que el Señor lo que está haciendo para sanar la actitud equivocada del corazón de los israelitas es darle su ley, para que cuando ellos fueran probados nuevamente, ellos tuvieran ahora una base sobre la cual poder responder positivamente. Dios le da la ley para que ellos sepan de qué forma tienen que conducirse y cómo tienen que responder frente a las necesidades, acordándose que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Aleluya, que hay, gloria al Señor, que honrar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Fíjense que muchas veces cuando nosotros estamos ante las necesidades y tomamos una actitud negativa, lo hacemos precisamente dejando a un lado lo que ya Dios ha dicho que nosotros debemos hacer, su palabra. Dios no quería que el pueblo cometiera ese error. Por eso, luego de que los prueba, le dice: ok, te colgaste en la prueba, esto fue lo que hiciste mal, aquí tienes las instrucciones para que en la próxima no te cuelgue. Aquí tienes las instrucciones para que en la próxima respondas de la forma correcta. ¿Y cómo el Señor lo está haciendo? A través del modelaje de la vida de Moisés, pero también ahora usa a Moisés para declararle cuál es su voluntad, cuáles son sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, y el Señor le hace una promesa. El Señor le dice: si tú te riges en fe y obediencia por cada una de estas leyes, entonces yo te voy a preservar de las enfermedades, es decir, te voy a preservar de las calamidades que puedan venir. Porque la ley lo que hace es que nos preserva del peligro. La ley lo que hace es que nos preserva, aleluya, de castigo. La ley lo que hace es que nos preserva de las consecuencias del pecado. La ley lo que hace es que nos preserva, amén, de las situaciones negativas que vienen como resultado de nuestro pecado. Y Dios le da leyes al pueblo, a su nombre. Así que en ese sentido, en esta noche Dios nos está dando directrices a través de este mensaje. Nos está dando, aleluya, la revelación, revelando su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas y yo haga frente a las situaciones amargas de la vida? Y dice la Biblia en el verso 27
que luego de que ellos salieron de aquel lugar, llegaron a un lugar llamado Elim. Y cuando llegaron a Elim, allí había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a